Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro, el Yale HSK. En principio es idéntico al ASBE HSK. ASBE fue comprado por ASSA ABLOY y Yale es propiedad de ASSA ABLOY. Así que lo que han ido haciendo es quitar ASBE del medio y poniendo Yale en su lugar. Este es pues el Yale HSK, es más moderno que otros que os he ofrecido y lo que vamos a hacer va a ser ganzuarlo y vamos a intentar desmontarlo, espero que sea posible sin partirlo, para ver lo que tiene dentro. Fijaros, tenemos 5 pernos activos, digo 5 porque vamos a coger una ganzúa. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el sexto habitual, ese es el quinto, porque el que está en el quinto lugar corresponde con el interactivo y es el que va a interaccionar con él. Y luego tenemos 2 superiores activos, o sea, 7 activos, 5 inferiores, 2 superiores, más un interactivo. El interactivo queda aquí, el quinto empuja la llave y la llave empujaría este de aquí. Esa distribución facilita mucho colocar el interactivo porque el quinto inferior, que es el que empuja este elemento de la llave, siempre está muellando, no lo colocamos nunca, no hay que colocarlo y tiene esa doble ventaja, no hay que colocarlo y además te ubica exactamente debajo del interactivo para poder colocarlo fácilmente. Bien, vamos allá, vamos a colocarla en el aprieto. Y vamos a ver cómo se comporta. Lo que más miedo me da es el desmontaje. Intentaré hacerlo con follower partido. Ya veremos si funciona o se queda todo atascado y al final hay que partirlo igualmente. Pero bueno, en principio voy a intentar que sobreviva entero porque no tengo otro por ahora. Me imagino que me irán llegando más, pero ahora mismo no tengo otro y quería guardarlo. Vamos allá. Voy a utilizar este tensor que es el que utilizaba habitualmente con los ASBE. Ahí está. Y como mínimo para el interactivo utilizaré esta. Voy a intentar empezar con ella, pero el bocallave es muy abierto, es totalmente abierto y quizás tenga que coger alguna ganzúa más amplia. Vamos a ver, ahí yo creo que puede ser, para que mi dedo no tape. Debería de llevar pernos aserrados y biselados. Ahí el segundo ha hecho un clic. Y vamos a ver, el superior primero no me deja pasar. Ahí he hecho un clic. Ahora ya puedo pasar. Vamos a ver, este es el sexto. Ahí se ha colocado. Ha saltado el tercero. Ha saltado el primero. Un ligero clic. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto un clic. Y los contrapernos solían ser doble aserrados. Por ahora se comporta como un ASBE, como un TX80 también. Dan pequeños clics. Estos de aquí, cuarto, quinto y sexto ya no mueven. Ahí, cada vez da menos feedback. Hay algunos que podemos aguantar hasta el final el interactivo sin colocar y da la apertura. Y hay otros como este que está dejando de dar feedback. Ese es el quinto, sexto. Voy a intentar tocar el interactivo que estaría aquí. Para eso hay que distensionar. Un segundo. No lo he tocado bien. Ahí sí lo he tocado bien. Se me ha saltado el primero. Ahora el primero pide mucho mejor. Segundo. Ahora hay mucho más feedback. Ahí tercero. Tercero es muy largo. Y no deja pasar. Estoy obteniendo colocaciones de primero, segundo y tercero. Chequeo los otros, pero no dan nada.
Voy a sacar una ganzúa, esta mucho más amplia, va a ser más fácil tocar estos pernos. Segundo un clic, tercero un clic, primero, segundo. Voy con tensión alta para que avancen, son biselados y por eso dan mucho retoque. Primero un clic, segundo, tercero, vamos a probar los otros. Nada. Cuarto, quinto y sexto están colocados y son solo primero, segundo y tercero los que me están dando pequeñas colocaciones. Ahí el sexto da una buena colocación. Ahí el segundo con un clic y un giro. Y ahora han quedado todos bloqueados, lo que significa que falta algún superior. He tocado al principio aquí este superior. Vamos a ver. Está colocado y tenemos el segundo superior justo antes del interactivo y hay que aflojar tensión para moverlo. Ahí ha dado un clic. Vamos a ver el primero otro clic y lo tendríamos abierto. Es la misma filosofía que el AZB HSK. Como veis, tenía muy claro cuál iba a ser su comportamiento. Lo ganzué una vez, pero hace tiempo no lo había ganzuado recientemente. Pero el comportamiento de todos es muy regular. Es lo que tienen las marcas como Tesa, que fabrican muy bien. Y como fabrican muy bien, pues el comportamiento de los cilindros es muy regular. Vamos a ver, porque claro, ahora yo quería desmontarlo desde atrás, pero es un auténtico peligro. Así se me han bloqueado los superiores. Ahí se me bloquea el interactivo. Ahí se vuelve a bloquear. Ups, esto igual es peor ya. Ahora se ha debido de bloquear el quinto con el interactivo. Quería darle toda la vuelta. Vamos a ver primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí está. Seguimos girando. Y lo malo es que si utilizo igual sí que utilizo este, porque lo que no quiero que se salga es los contrapernos y luego estos los puedo ubicar y volver a colocar con los followers. Para los que uséis los followers partidos, lo más habitual son estos que vienen en el kit de montaje de aluminio. El problema suele ser que uno se mueva, deje un hueco y un perno salga, un contraperno salga y lo ocupe. Lo que he hecho, por si os gusta, a mí me ha funcionado bien hasta ahora, es hacer estos followers de plástico y colocarles un imán de neodimio, de tal manera que actúan como un bloque, pero los podemos seguir sacando de uno en uno. Para los cerrajeros que utilicen este tipo de herramienta en montaje, pues ahí va la idea. Y ahora vamos a sacar aquí una bandeja. Ya os digo que a mí me funciona bien y vamos a quitar la grupilla y vamos a echar un trago. Ahí va. Ahora saltarán previsiblemente. Ahí está. Si os fijáis tiene la grupilla. Vamos a ver que no se mueva nada. La grupilla tiene este troquelado. ¿Veis esas formas ahí? Me refiero a estas marcas de... estas marcas de troquelado que son típicas de Tesa.
en uno de los lados de la grupilla, esas líneas, ese dibujo. Por si alguna vez tenéis duda de si lo ha fabricado Tesa u otro fabricante. Vamos a ver si puedo sacarlo sin que se atasque y sin perder nada. León. Vale. Este es el primer superior. Este es el segundo superior. No, este es el segundo. Parece el interactivo. Este es el interactivo. Ese es... Pues trae dos interactivos, solo que uno no hace nada. Este es el segundo. Me extrañaba porque no... Este es el primero. No hay hueco ahí para nada. No sé para qué sirve este, pero yo no he tenido que tocarlo. Vamos a ver la llave. Aquí no hay nada. Estará rellenando un agujero para una posible colocación. Y ahí veo que se ha salido... Ah, los muelles, por supuesto. Los muelles no, los... Eso es uno de los superiores y el otro no sé dónde he ido a parar. Aquí. Son los superiores. Uno y otro. Se han salido. Este va aquí, que es más corto, y este va... Este va aquí, que es más largo. Compensamos en longitud. Ahí. Y ahí. El problema es que se suelen deformar. Ya veremos si podemos volver a colocarlos. Y ahora con este, dejadme que lo desmonte y en un momento nos vemos analizando. Hasta ahora. Bueno, esto es lo que lleva dentro. Perdón. Es igual al HSK. Fijaros en el rotor, muy bien hecho como siempre. Insertos antitaladro 1, 2, 3, 4. Más por aquí, o tiene alojamientos para tenerlos aquí, dos más. En el bocallave, sin superficies lisas, muy bien hecho. Hay dos alojamientos para interactivos. Yo siempre he visto el interactivo en la parte delantera. Aquí tenemos dos, no sé si son idénticos, no lo sé, habrá que probar luego, no vaya a ser que... Ups, este no entra. Bueno, ya tenemos otro misterio, luego lo miraré. Estos son los superiores, dos superiores, hay 5 alojamientos, pero son 2. Y aquí los alojamientos para los pernos, ahí están. Tenemos 6 pernos y tenemos 5 contrapernos porque uno queda alojado en el cuerpo, ahora lo vamos a ver. Pernos y contrapernos, los típicos de Tesa, biselados de 2 diámetros y aserrados, ahí los tenéis. El quinto es diferente, esto ahí. El quinto es diferente porque el quinto es empujado por una bola. Vaya, he sacado los muelles. Vamos a sacarlos ahí. Vamos a dejar así. Vamos a ver si enfoca. Ahí lo podéis ver. Una bola cargada a muelle. Por eso os decía que lo notamos que siempre muellea y nos guía hasta el interactivo que está inmediatamente encima. El interactivo de hecho está remachado, ahí lo podéis ver, y no sale, se queda ahí. Ahí lo tenéis.
Vamos a dar luz. Ahí veis el interactivo, como asoma. Ahí tenéis los superiores y los inferiores 5 más ese que está cargado a muelle. Serían estos que están aquí la sorpresa. Ya me habían comentado, pero cuando lo ganzué una vez, hace tiempo, como os digo, no noté nada raro. Ahora no he notado nada diferente. Antes todos los contrapernos eran doble aserrados como este de aquí, biselados, y ahora tenemos estos spools, que están biselados además. Quizás haya entrado en juego el biselado y no haya entrado en juego el spool. Vamos a probarlo. Este tercero es el que es muy largo, sí, lo he tocado varias veces. Este entraría, perdón, no lo habéis visto. Entraría en juego, podía haber entrado, no, sobresale un poquito. Entraría en juego el biselado, tal y como hemos visto, y el otro spool creo que estaba en el primero o en el segundo, no estoy seguro. Y ahí no entra en juego, en ninguno de los dos. Vamos a ver el segundo. El tercero es mucho más largo, pero lo que sobresale en el bucallave depende de la parte más ancha, de su longitud. No son eficaces. Pues es que no sé en qué posición tienen que estar para que sean eficaces. Vamos a ver este cuarto. No. Poner spools en este cilindro no sé si tiene mucho sentido, porque todas las partes más anchas de los pernos son muy largas, con lo cual la distancia que queda activa de contraperno podía en el último. Si se hubiese colocado en el último, vamos a ver, en el último pues igual de justo. No sé si tiene mucho sentido, por eso no lo hemos notado. Y bueno, aquí tenéis los dos interactivos, que no sé por qué no caben en el rotor ahora. Igual no los he orientado bien. Uno es corto y el otro es largo. Ahí está. Este corto va a ser el de atrás y este largo es el de delante. Este queda enrasado y este queda margen para que actúe el interactivo. Ahí lo tenéis. Así es como se colocan. Tienen una punta muy fina, que es lo que interacciona. Ups, ya la he liado. Lo que interacciona con la llave, con este elemento en la llave, ahí, esta puntita, y es accionado desde este otro lado por la bola móvil que habéis visto. En los superiores, ahí los tenéis un solo diámetro, no están biselados, y los contrapernos son los típicos de Tesa, que tienen el muelle encajado, dos, ahí los tenéis, compensados en longitud. Bueno, pues ya no puedo decir que es exactamente igual que los ADB, porque han incluido unos spools, pero también he de decir que esos spools hacen poco, porque no tienen margen para que caiga en un falso colocado, al menos en este, no sé en los demás. Y si caen va a ser muy ajustado. A ver si hay suerte, encuentro otro que me provoque falso colocado y os muestro la apertura. Y bueno, este ha sido el ganzuado y desmontaje de este Yale HSK. Ahora veremos si lo podemos montar. Va a ser otra historia. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.